Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos nuestros auditores que se sintonizan en este momento para escucharnos en el dial 102.5 de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos aquí en Conversando en Positivo. Hoy día, esta tarde los saludo yo, porque es un programa un poco particular. Ya les vamos a contar por qué. Está conmigo Fernando Aliste. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, pues Cintia, un gusto nuevamente estar junto a ustedes, junto a los auditores que nos escuchan. Bien. Bueno, yo les decía que este programa es un poco particular porque hoy día, como les decía, saludaba yo en lugar de que saludara a Óscar. Óscar normalmente es quien conduce este programa. Pero hoy día va a ser nuestro entrevistado. Claro. Porque tiene muchas cosas para contarnos. Tiene mucha experiencia en muchos temas y queremos compartir con ustedes este espacio. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes. Estoy bien, un poco extraño en esta posición. Incluso me senté en otro lugar. Claro. Ya no estoy conduciendo el espacio. Estoy como entrevistado, pero feliz porque vamos a poder conversar respecto a los temas que hemos desarrollado nosotros también como consultora y como propuesta de transformación personal. Así que feliz de estar con ustedes, sí. Es interesante que los auditores también conozcan un poquitito más acerca de tu expertise y también sobre el efecto que has producido en tantas personas y en tantas organizaciones durante años. Imagínate, Claro. 25 años de trabajo, 25 años desde que comenzamos esta experiencia de trabajar transformando gente, de tomar una propuesta, ir evolucionándola, ir integrándola con otras propuestas y ir viendo los resultados. La verdad es que ha sido un sendero precioso. Bien. Déjame presentarte para que todos los auditores, de todas maneras, si bien algunos te conocen en ese espacio, otros te conocen en el espacio de conducir el programa. Uh-huh. Así que yo voy a presentarte formalmente con tu currículum. Me parece muy bien. Bien, Óscar Cáceres es fundador de la empresa Óscar Cáceres y Asociados. Es una consultora dedicada al entrenamiento de excelencia, tanto de personas como de organizaciones, que tiene como objetivo principal la creación de líderes. Óscar es además ingeniero comercial, experto en transformación humana en los ámbitos corporativos y personal, creador del modelo EPM, Extraordinary People Model, coach ontológico senior, master practitioner en PNL. Cuenta con perfeccionamientos de posgrado en desarrollo organizacional y neurociencias para el management en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Además también, Óscar es músico y posee estudios teatrales. Autor del libro Jefes Preocupados, Líderes Ocupados. Uh-huh. Ese nombre es muy bueno. Muy decidor. Sí, muy decidor. Ha brindado cátedras en desarrollo organizacional y gestión de recursos humanos y en programas de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Norte. Actualmente, ya sabemos que es conductor de este programa y, columnista en Revista TEL, panelista invitado a Radio Agricultura también. Y también nos acompaña en el programa Mucho Gusto con su cineterapia, que ahí te vemos. Ahí estamos haciendo una o dos voces por semana, ¿no? Así es. Televisivo. Bien, así que aquí estamos con Óscar. Un placer estar con Bienvenido. ustedes, pues, muchachos. Un placer poder centrarnos en una conversa que tiene que ver con las propuestas que desarrollamos con nuestros invitados, pero que pocas veces tenemos la oportunidad de parar y decir, a ver, esto nosotros lo hacemos de esta forma, esta es nuestra propuesta y esta es una oportunidad espléndida para eso. Uh-huh. Y la oferta en general es poder construir vidas extraordinarias, empresas extraordinarias, ¿no? Y digamos que ese es el tema que hoy día nos convoca y que nos gustaría compartir con todos ustedes para entender un poquito más qué significa construir una vida extraordinaria. Exacto. ¿No? Un concepto que de repente puede llegar a sonar hasta como medio
medio pomposo, Sí. por decirlo, calificarlo de alguna manera. Sin Pomposo embargo, y a veces arrogante. Exacto. ¿Cómo aterrizamos eso un poquito? ¿Cómo les decimos a los auditores qué significa ser extraordinario sin que esto sea así como muy etéreo, que realmente sea alcanzable, ¿no? Exacto. Mira, este concepto nace de una pregunta que fue una pregunta que se hicieron los primeros programadores neurolingüísticos por allá por la década de los 70 y quizás antes, en las investigaciones previas que dieron origen a este modelo, que es una pregunta que hasta el día de hoy genera alguna polémica. ¿Por qué hay gente que logra resultados espectaculares en su vida y por qué hay gente que no? Esa es la pregunta de fondo. Cuando yo me enfrenté por primera vez a la pregunta, sentí que hice un clic con una cuestión existencial que yo venía trayendo desde hacía mucho tiempo, sobre todo en mi trabajo como hombre de recursos humanos. Yo trabajé para 2 compañías como empleado en las áreas de recursos humanos y cada vez que hacíamos un entrenamiento de liderazgo, había mucha gente que me decía, la gente no cambia. La gente en realidad... Mira, hay gente que tiene pasta para líderes y otros que no. Definitivamente los que no van a perder el tiempo en el curso, van a perder el tiempo en el seminario y por lo tanto no tiene sentido que hagamos este tipo de esfuerzo y programas. O hay gente que tiene suerte también, ¿no? Y que le va espectacular en la vida. Claro, hay gente que nace con una buena estrella, hay gente que tiene oportunidades que el resto no tiene. Entonces, la cantidad de paradigmas que explicaban y que siguen explicando el por qué hay gente que le va muy bien y gente que no, no eran razonables para mí en esa época. No, hoy día con mayor razón no lo son. Y por lo tanto, cuando yo conocí por primera vez el modelo de la programación neurolingüística, que es un modelo, debo decirlo acá, muy manipulado, muy desprestigiado, porque hay gente que piensa que la PNL, así se le llama, PNL, programación neurolingüística, es un modelo al cual es muy fácil acceder a través de un entrenamiento muy corto y uno se puede transformar en un generador de cambio fácilmente. No es así. Pasa un poco lo mismo con el coaching ontológico. Eso te iba a decir. Hoy día hay una fuerte amenaza de desprestigiar el trabajo de los coaches justamente porque se piensa que siendo coach, estuviste un año en entrenamiento, te certificaron como coach y listo, estamos listos para transformar empresas y organizaciones y eso no es así. Desde mi punto de vista, este es un juicio que yo hago desde el observador que soy. Por lo tanto, esa pregunta inicial, ¿por qué hay gente que le va espectacular y por qué hay gente que no? Yo siempre tuve la sospecha de que tenía que ver con cuestiones que tienen que ver con la mente humana. O sea, si a la gente le va bien o mal en la vida, es porque algo hacen consciente o inconscientemente con su cabecita, con su mente, para producir esos resultados. Y aquí me incluyo, yo no soy una persona que me excluya de esto, sino que más bien soy una persona que también estoy dentro de esta población, digamos, de gente normal, soy un ciudadano común y corriente. Por lo tanto, siempre tuve la impresión de que los seres humanos somos todos espectaculares. Algo nos pasó en el camino. Y eso que nos pasó en el camino, este modelo de la programación neurolingüística lo explicaba de una manera magistral. El cerebro humano, desde la perspectiva del creador del modelo, Richard Bandler, es una especie de hardware, es un computador puesto en tu cerebro, puesto en tu cabeza, perdón, que tiene el rol de estar permanentemente recibiendo programaciones, softwares, que actúan como filtros. ¿Alguna vez han puesto estos lentes amarillos intensos? Y como que la visión les cambia. Sí, es para detectar los contrastes. Incluso te sientes como el estado de ánimo cambia. Claro. Es bien curioso. Bueno, y los creadores de la programación neurolingüística se dieron cuenta de que la gente que le iba bien, algo hacía con su mente, las programaciones, los seteos mentales, que el resto de la gente no hacía.
Y esto fue un hallazgo notable, que en esa época tuvo la característica solamente de tesis. Esto tiene que ver, perdón, con la neurociencia, ¿cierto? Bueno, hoy día las aproximaciones que hay en neurociencia están reforzando estas ideas que antes, yo cuando hace 15 años me paraba en un taller y decía, los seres humanos somos todos espectaculares y podemos lograr lo que queramos en la vida. La gente me miraba con cara extraña, me siguen mirando con cara extraña. Pero en esa época uno corría el riesgo realmente de tener la fama de chamán, claro, el chamán de ciudad. Claro. Hoy día no, hoy día hay aportes desde las neurociencias que son súper potentes. Fíjate que uno de ellos es que el cerebro, hay un mito con respecto al cerebro. Se dice que nosotros utilizamos alrededor del 7%, 5%, varían los porcentajes dependiendo del autor. Pero utilizamos una parte muy pequeñita de nuestro cerebro. Hoy día, desde la neurociencia se sabe que nosotros somos capaces de utilizar todo el cerebro. No los veo saltando alegría. Somos capaces de utilizar todo el cerebro. Lo que pasa es que nosotros somos capaces de utilizar a lo más el 2% del cerebro al mismo tiempo. Y pareciera ser que el tema está en que utilizamos siempre ese mismo 2%. Claro. Por lo tanto, como utilizamos siempre ese mismo 2%, y si miramos el cerebro iluminado al escáner, se van a iluminar las mismas áreas, eso explicaría por qué hacemos siempre lo mismo. Eso te iba a decir, nos acostumbramos a usar siempre lo mismo. Hay ciertas redes neuronales que están dando cuenta de hábitos, de seteos mentales y seteos corporales y seteos emocionales, que generan ciertas actividades, ciertas conductas, ciertas cosas que hacemos, que son repetitivas. Y como son repetitivas, logramos siempre lo mismo. Así es. Por lo tanto, desde la neurociencia podemos, no sé, pensar por lo que nos estás diciendo, que es posible crear otras conexiones que nos permitan entonces obtener habilidades que no tenemos. Mira, y no pasar siempre por los mismos surcos. Es tan interesante esto que el esfuerzo deliberado de pensar distinto, ¿se dan cuenta cómo se nos digo? El esfuerzo deliberado de pensar distinto va generando conexiones neurológicas diferentes que van impactando en esta plasticidad que tiene el cerebro, porque el cerebro es un órgano que se autoformatea, uno es capaz con sus pensamientos de influirlo y cambiarlo. Y puede, por lo tanto, generar surcos distintos, y al generar estos surcos distintos genera conductas distintas, formas de pensar distintas, estrategias mentales distintas. Perfecto. Y por lo tanto, como dicen los coaches ontológicos, el observador cambia. Bien. Perdón, Oscar, a partir entonces de esa profundización que tú haces con el estudio de la PNL, descubres entonces que existe una diferencia notable entre obtener cambios y obtener transformaciones. ¿Qué nos puedes tú decir de eso? No lo sé, yo siento que el cambio tiene el riesgo de que puede volver atrás. En cambio, yo creo que la transformación es permanente. Pero ahí estás haciendo una diferencia. Sí, yo creo en la transformación del ser humano, en el cambio de observador. Cuando llegaste a ese observador distinto, no tienes vuelta atrás. Claro, porque ya empiezas a ver el mundo de manera diferente. Tus paradigmas cambian. Cambió un paradigma. Es como cuando tú naciste en este mundo y alguien te dijo que la Tierra era plana, y tú mirabas y era plana. Y si sigues mirando, hoy día, desde el punto de vista de tu percepción, sin tener la creencia que es redonda, probablemente tú vas a seguir creyendo que es plana, porque lo ves plano. Las creencias, los seteos mentales vienen de la experiencia, de la percepción. Entonces, cuando alguien te dijo que la Tierra es redonda, esa era una idea que contrastaba muy fuertemente con la creencia fuertemente instalada de que la Tierra es plana. Lo que tuvo que ocurrir es que tuvimos que tener la experiencia de la Tierra redonda para que la creencia cambiara. Porque desde el punto de vista del mero concepto no cambia. Y es por eso que nos cuesta tanto cambiar a nosotros, porque nuestros seteos mentales son mentales, corporales y emocionales. En cambio, con un seteo mental expuesto a una creencia distinta, a una idea distinta, la idea es meramente intelectual. Yo la observo, la miro, incluso puedo decir estoy de acuerdo, qué interesante. Pero en el fondo, estoy mirando esa nueva creencia desde mi actual creencia. Y como la miro desde mi actual creencia,
obviamente finalmente la destierro, la saco, no la valido. Wow. Estamos conversando con Óscar acerca de cómo va el ser humano experimentando cambios hacia la ruta de la excelencia. Nuestra formación. Ahora, lo que hacemos nosotros y lo que intentaron hacer los primeros panelistas fue cómo utilizar estos modelos emergentes para llevar a la gente una vida mejor, para llevarlos a la excelencia. Para la programación neurolingüística tuvo una fuerte orientación a la terapia inicialmente, porque está muy ligada a la hipnosis ericksoniana, a las prácticas conversacionales y hipnóticas. Y ahí comenzaron a ocurrir cosas que hasta el día de hoy son sorprendentes. Gente que se cura de fobia en 20 minutos con un terapeuta que sabe cómo hacerlo. Gente que cura una crisis de pánico en 2 sesiones o en una. Richard Bandler, que tenía un tema con los psicólogos, decía, cuando tú vas a un terapeuta y el terapeuta no es capaz de sanarte en una sesión, no sé qué va a hacer en la segunda. Y eso sacaba ronchas los psicólogos de la época, por supuesto, y generó un antagonismo inútil, desde mi punto de vista, entre el modelo emergente, este modelo emergente de la PNL y las propuestas psicológicas de la época. Claro, porque no se deberían por qué contradecir, o sea, oponer una con la otra, sino que se pueden complementar, como en muchos ámbitos de la vida. De hecho, hoy día se complementan, ¿no? Hoy día las terapias breves, por ejemplo, tienen mucho de esto. Pasa algo similar con el coaching y los psicólogos, que también hay como vías paralelas ahí, pero como digo yo creo que son peleas inútiles, ¿no? Son disputas inútiles, porque nos sacan del foco, que el foco finalmente es mejorarle la vida a la gente. Ahora, otra cosa interesante que viene de las neurociencias, pero que la PNL ya planteaba en esa época también. Y fíjense cómo se lo voy a decir. Tú tienes un cerebro. Me recuerdo de un libro que escribió Richard Bandler en la década de los 70. Use su cabeza para variar. En donde preguntaba, ¿quién maneja el bus? Tú tienes un cerebro que está en tu cabecita, puesto a tu disposición para que tú lo uses. Entonces, si tú tienes un cerebro para que tú lo uses, la pregunta que viene a continuación es una derivada, ¿quién eres tú? Dado que tú no eres tu cerebro. Claro, porque, bueno, nuestro cerebro es como decías tú, es un software, es como una máquina que recibe información, pero... Es un hardware que está recibiendo programaciones, seteos mentales. Pero la gente tiende a confundir en general, estoy haciendo una generalización atroz cuando digo la gente. Ya. La gente tiende a confundir su cerebro con ellos mismos. Entonces lo que empiezan a pensar y a creer es que ellos son su cerebro. Y en realidad el cerebro está ahí para que tú lo uses. Pero como lo vamos cargando de tanta creencia, de tanto seteo mental a través de toda nuestra vida, desde que nacemos, creencias que pasan en el inconsciente, seteos mentales que están oscuros en nuestras catacumbas del inconsciente y de las sombras, el cerebro nos manda. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para ir transitando hacia esa transformación, ¿no? ¿Cómo vamos abordando esta transformación real en un individuo que realmente quiere cambiar? No sé, o sea, si su inconsciente le va a jugar una trampa o no, ¿cómo manejas eso? Pero tiene el deseo de hacerlo. Claro. El primer paso es reconocer que tú no eres tu cerebro. Fíjate que desde el punto de vista de la PNL, ese es el primer acto de disociación. Disociarse en las prácticas de la programación neurolingüística significa verse. Yo me veo allá. Entonces cuando yo digo yo no soy mi cerebro, lo que estoy haciendo es armar una imagen, si es que soy muy visual, de mi cerebro allá, afuera. Y yo soy yo el observador de mi cerebro. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que hacer es reconocer eso. Y lo segundo que tengo que hacer es reconocer o conocer cómo funciona ese cerebro. Y ese cerebro fundamentalmente funciona con pensamientos y con creencias. Los seres humanos instalamos creencias que son producto de nuestros pensamientos. Y los pensamientos son producto de la experiencia, de la percepción.
Y ese cúmulo de cosas se va alojando en el cerebro sin que nos demos cuenta. Y eso explica por qué de pronto alguien quiere algo y se autosabotea. Se autosabotea porque yo quiero lograr algo en la vida, pero en realidad hay seteos mentales en mi inconsciente que me lo están impidiendo. Claro. Oscar, yo te quiero llevar un poquito para allá, justamente a partir de lo que tú estabas diciendo, y tiene que ver con las creencias, y tiene que ver también con el foco, ¿ya? Tú nos has explicado y lograste, producto también de la observación y del contacto con las personas, por más de 20 años interviniendo las personas y las organizaciones, establecer que las personas que logran los resultados que buscan en algún ámbito poseen 3 características súper importantes, que tienen que ver con el foco, con las creencias poderosas y con la acción. Y que finalmente tú lo vuelcas a un modelo después, que ya vamos a conversar en profundidad con respecto a eso, y que lo graficas mucho en un triángulo perfecto que es visión, convicción, acción. ¿Cómo podemos llegar a entender este tema del foco, las creencias poderosas y la acción? A ver, lo primero que quiero decir es que ese modelo que tú mencionas no es que a mí se me haya ocurrido. Debo ser honesto en decir sí, que siempre tuve la sospecha que por ahí era la cosa. Pero una de las metodologías interesantes que te entrega la programación neurolingüística es algo que se llama modelaje. Y el modelaje significa fundamentalmente 2 cosas. Significa observar e indagar. Cuando yo observo a una persona que tiene resultados extraordinarios en algún ámbito de la vida, y parto de un paradigma previo, que es que si tú puedes lograr algo, significa que yo puedo lograrlo. Ok, claro. Y hay una pregunta que hacía Richard Wagner, que yo la encuentro espectacular. ¿Has hecho alguna vez en tu vida algo tan bien hecho que después de haberlo hecho has quedado sorprendido de ti mismo? Sí, ¿verdad? Sin duda. Sin duda. Bueno, significa entonces que puedes hacerlo siempre. Por tanto, lo que tienes que hacer es descubrir la estrategia que te llevó a generar ese comportamiento, ese resultado. De ahí también, en sus genialidades, Richard decía, la gente inteligente aprende de sus errores. La gente brillante aprende de los errores de los demás. Por tanto, siempre te invitaba a observar cómo la gente que lograba ciertos resultados lo hacía. Resultados en dos categorías. Resultados extraordinarios en lo positivo y resultados extraordinarios en lo negativo. Extraordinariamente positivo, extraordinariamente pésimo. O sea, a ver, si tuviéramos que ordenar a la población del mundo en una curva normal y pudiésemos decir, por ejemplo, esta gente ha sido ordenada en una curva normal, estandarizada, los datos, en función del nivel de riqueza que han logrado en su vida, o de pobreza material. Nos vamos a dar cuenta que hay un porcentaje, y esto no es novedad, ¿no es cierto? Hay un porcentaje muy pequeño que está al final de la curva que concentra alto nivel de pobreza. Y hay un porcentaje muy pequeño que está al otro extremo de la curva que tiene un alto porcentaje de pobreza material. Esa estandarización es producto de una observación. La observación, desde el punto de vista de los resultados de un ser humano en cualquier ámbito de la vida, ocurre a propósito de la observación fundamentalmente de hábitos y conductas, pero también de la indagación en las formas de pensar, en las creencias y en las maneras de ver el mundo. Desde ahí que observando gente que le había ido espectacular en su vida en algún ámbito de la vida, por ejemplo en el ámbito profesional, o en el ámbito financiero, o en el ámbito familiar, o en el ámbito musical, artístico, en el ámbito, qué sé yo, los cracks de la vida. Nos pusimos a observar ese grupo de personas y nos dimos cuenta que ese grupo de personas tenían varios factores en común, pero que los más relevantes eran 3. Vamos a pasar por ahí por los otros factores, pero los 3 relevantes. Los relevantes eran foco, esto significa mente puesta
fundamentalmente en una cuestión relevante para ti de lograr. A eso le llaman Foco. foco. Tienes que imaginarte, para los auditores que son visuales, una lupa puesta al sol, en donde haces el juego con un papel debajo, y cuando llegas al foco preciso, el papel se enciende. Claro. Cuando tú tienes foco, focalizado, para la redundancia, Claro, de ahí deriva, ¿no? generas ese fuego, que es el fuego del resultado, de la pasión, del entusiasmo, es producto del foco. Cuando te dispersas, el foco se pierde. Exacto. La gente que logra resultados extraordinarios se enfoca. Tiene cierto sistema de creencias que el resto no tiene. Creen cosas que el resto no cree. Y además tienen una tremenda habilidad para poder alinear lo que hacen con el foco. Porque lo que pasa en la mayor parte de la gente, en esta distribución que hacemos de las personas, es que normalmente, primero, hay mucha gente que no tiene ni foco. Y segundo, cuando tienen foco, lo que hacen no tiene nada que ver con el foco. Y muchas veces creen que está enfocado, pero no lo está. O sea, están enfocados, pero lo que están haciendo no tiene nada que ver con el foco. Ya, claro. Que lo que pasa normalmente en las organizaciones, cuando los ejecutivos ponen los objetivos estratégicos y los focos estratégicos delante, pero no hacen un plan. Claro, entonces todo el mundo termina haciendo cualquier cosa menos la estrategia. Exactamente. Por lo tanto, cuando el plan no se alinea a los temas estratégicos, el plan estratégico no sirve de nada. En el plano personal es lo mismo. Hay gente que tiene una habilidad tremenda, aprendida, para poder alinear lo que hacen con esos focos estratégicos, con esos focos de la vida. Por lo tanto, Bien. ahí está esa triangulación entre foco, creencias poderosas y acción. Bien. Perfecto. Estamos de la convicción también. Sí, Sí. pero lo vamos a ir dejando para más adelante, porque ya cuando entremos directamente al tema. Sí, efectivamente, el tema de la visión, de la convicción y de la acción. Pero ¿lo vemos después? Sí, lo vemos después de los comerciales y regresamos. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida. Estamos de vuelta, como les decíamos, estamos aquí conversando con Óscar, fundador de la empresa Óscar Cáceres y Asociados. Óscar, ingeniero comercial, coach ontológico senior, experto en neurociencias para el management. Bueno, y Fernando, estabas tú conversando con Óscar a propósito de este triángulo, ¿no? De acción, convicción y acción. Óscar nos estaba explicando un poquito más acerca de lo que tú decías. Entendemos entonces que si utilizas como forma de abordar el modelaje, la observación y la indagación, tú puedes ver que la persona actúa de cierta forma a propósito de cómo piensa. Exacto. ¿No? De los paradigmas que tiene. Sí, claro. Ya hablábamos del foco. Foco. De las creencias poderosas. Exacto.
Y de la acción. Y de la acción. Claro, y quedamos justamente pendientes en eso. Exacto. Sí, que cómo puede, digamos, con la convicción y la acción concretar. Claro, yo le haría una pregunta a los amigos auditores que nos están escuchando en este instante. Si tienen claros sus focos de la vida. Muy buena pregunta. Ahí está la clave. Porque, claro, yo creo tener claro mis focos. Uno de mis focos es mi familia. Otro foco es la consultora, lo que hago ahí en mi trabajo. Otro foco relevante para mí es la abundancia, fíjate. Y entendiendo la abundancia no como el ser millonario, ¿no? Sino que el tener la sensación de que nada te falta. Claro. Bien. Otro foco es el servicio. Ahora, lo que yo debiera hacer, que no siempre lo hago, a pesar de que lo enseño, es chequear permanentemente si lo que yo hago tiene que ver o no con los focos. O sea, está revisando, dices tú. Revisando, chequeando. Constantemente. Y es por eso que hay metodologías como la que utilizamos en el Mastery, del cual vamos a conversar un ratito más, en donde te plantean ciertas rutinas y te dicen, usted levántese a las 5 de la mañana. Fíjate que ese es un hábito de la gente que le va espectacular. Cuando uno conversa con gente del mundo espiritual, con gente del mundo de los negocios, con gente que ha logrado montar imperios, con líderes políticos, intelectuales, líderes políticos de verdad, cuando uno conversa con esa gente, se da cuenta que esa gente tiene un denominador común a propósito de la observación de hábitos. Se levantan temprano. Y es por eso que nosotros en la rutina siempre sugerimos, dedíquele media hora diaria a chequear si lo que está haciendo tiene que ver con sus focos estratégicos o no. Claro, porque si no nos llenamos de tareas, de muchas actividades, pero probablemente ninguna está generando el propósito de lograr mi objetivo, ¿no? de alcanzar mi sueño, lo más preciado, lo que quiero realizar. Así es. Y tú que eres experta en productividad, debes saber que cuando uno las acciones que realiza no tienen que ver con los focos, hay una fuga productiva tremenda ahí. Por supuesto. Fuga productiva personal y en las organizaciones ni hablar. Tremenda. Si tú tomas los focos estratégicos de un equipo de trabajo, tomas los focos estratégicos de una empresa y haces un chequeo de lo que la gente hace, en promedio, fíjate lo que te digo, este es un promedio que es producto de mi observación personal, en promedio la gente tiene fugas de productividad en un 50% del tiempo. Sí, así es. Entonces hacemos cosas que no necesariamente nos están llevando a cumplir con nuestros objetivos. Así es, ¿no? tal cual. Bien. Ahora, hablabas tú, Fernando, de la convicción. Sí. Y la convicción tiene que ver con es un estado de la creencia. ¿A qué me refiero con eso? Una creencia es un seteo mental que se puede manifestar en distintas intensidades. Cuando la creencia tiene muy baja intensidad, estamos frente a una opinión. Cuando la creencia tiene muy alta intensidad, estamos frente a la convicción. Bien. ¿Y cómo hacemos para llegar a ese estado? Para llegar a tener la convicción. Claro, porque yo digo, bueno, entonces, o los auditores deben estar diciendo, bueno, yo quiero generar convicción en cierta idea, no sé, en cierto concepto. ¿Cómo se hace? ¿Solamente a través de la repetición? ¿Solamente a través de mi pensamiento? ¿Cómo logramos esa convicción? Bueno, ese es un tema súper potente porque dado que nuestros sentidos mentales son en su mayor parte inconscientes, la única forma de poder alterar esos sentidos mentales es a través de la repetición, a través de la repetición de declaraciones. Okay. Lo que hacemos normalmente es que nosotros repetimos declaraciones que no nos sirven. Te pongo un ejemplo. Hay un altísimo porcentaje de la gente que cuando se despierta y se levanta en la mañana, se repiten otro día más. Y repetirte otro día más, otro día más. Claro, otro durante 30, Ten 40 años. cuidado con lo que dices porque tu inconsciente no distingue cuando estás diciendo algo que te sirve y cuando estás diciendo algo que no te sirve. A ver, ¿cómo es eso? Imagínate que yo comienzo a bromearme a mí mismo, diciéndome, Mismo. oye mismo,
Qué desgraciada es mi vida, aunque no lo sea. Pero mis bromas personales van en ese sentido. Qué desgraciada es mi vida, qué desgraciada es mi vida. Y lo comento con amigos y me río, e incluso me puedo reír. Pero el repetirme permanentemente esa declaración puede generar un seteo mental tan fuerte que finalmente mi vida sea una desgracia. Aunque yo no haya tenido la menor intención de plasmarlo en mi inconsciente. Porque finalmente el cerebro funciona de acuerdo a la programación que yo le dé. Tu cerebro va a funcionar de acuerdo a la programación, a las instrucciones que tú le das. Entonces, dado que los pensamientos son lingüísticos, el lenguaje está inserto en nuestros pensamientos. Es por eso que el modo audible de los pensamientos es el diálogo interno. Y cuando tú instalas un nuevo diálogo interno, lo que estás haciendo deliberadamente es instalar un nuevo pensamiento. El diálogo interno es cuando nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? La vocecita esa que La vocecita interna. Por ejemplo, agradezco al universo por todo lo que me da. Agradezco al universo por todo lo que me da. Repetir eso una y otra vez produce un efecto espectacular. Porque lo que va a pasar al final es que tu cerebro se lo cree. Y como se lo cree, lo instala como un seteo. Y como lo instala como un seteo, aunque tú no te das cuenta, tienes un nuevo paradigma, una nueva estrategia mental para funcionar. Y por lo tanto actúas así. Así es, tal cual. Y empiezas a generar acciones Y ahora, que te permiten lo interesante cumplir eso. es que los seteos mentales generan las distinciones. Por lo tanto, tú comienzas a distinguir la vida en función de tus seteos mentales. O sea, lo que se te aparece en la vida es producto de tus seteos mentales. Y por eso es que es tan importante el foco, porque si tu foco está puesto en los problemas, Es lo que te vas a encontrar. te los vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Exactamente. Oscar, tú, entonces ya podríamos llegar a una conclusión con respecto a este triángulo perfecto, ¿cierto? Yo no sé si es perfecto. Es el triángulo que nos detona de alguna manera, como para poder tratar de clarificar ese calificativo de perfecto. Claro, o de repente, perdón, es como el triángulo que de todas maneras tiene que tener alguien que va a ser un management, que va a gestionar, claro, o que va a ser un manager, un gerente. Son como características son como clave. los seteos básicos. Exacto. Porque para tener claro los focos tiene que tener claro hacia dónde vas. Exactamente. Y eso significa tener visión. Exactamente. Que es una característica de los líderes. Exacto. Entonces sería visión, convicción y acción. Claro, porque de la visión se desprenden los focos. Exacto. Y esa es la parte de arriba del modelo de las personas extraordinarias. Así es. Ahora, complementando estos tres factores, tú bien lo adelantabas hace un rato, hay otros 6 factores más, ¿cierto? Algo también nos adelantaste al hablarte de cómo nosotros nos boicoteamos a través de nuestro lenguaje. Y justamente el tema de lenguaje y realidad es otro de los factores. Está también, por ejemplo, el tema de la gratitud. A ver, lenguaje y realidad tiene que ver con la capacidad para concebir que tu cerebro no eres tú. Exacto. ¿Ya? Y que tu cerebro es el creador de aquello que tú llamas realidad. Que tienes un sistema de la percepción que es el que te genera toda la ilusión que tú crees que es la realidad. Porque esta realidad es una ilusión. ¿Lo sabían o no? Sí, lo habíamos conversado otras veces. Bueno, pero para todas las personas que quieran revisar el modelo, igual pueden verlo en personasextraordinarias.com, porque estamos hablando nosotros de 9 factores, pero no lo hacemos. Entonces, si alguien quiere verlo, o sea, visualmente, ver el modelo, puede acceder a ese link, a esa página y poder visualizar estos 9 factores, ¿no? Este modelo es un modelo que se llama Extraordinary People Model. Sí, le pusimos en inglés porque queremos ser globales. Claro, por supuesto que sí, que es parte de uno de nuestros focos, ¿cierto? Así es, la globalización. La globalización. Entonces, el tema del Extraordinary People, o como nosotros lo conocemos ya más cercanamente, el EPM, el EPM, da paso también a componer una fórmula o un sistema que es también para poder llevar más a la concreción este modelo, que no se quede solamente en la teoría, ¿cierto? Bueno, por eso que está la acción ahí como un factor relevante
Porque finalmente tú no sacas nada con tener convicción, con tener foco, con tener, si es que no haces nada. Exacto. ¿Qué es lo que muchas veces, pasa también en algunas organizaciones que contratamos o contratan servicios reiteradamente y finalmente salen, las personas entusiasmadas, esto dura a lo mejor esta euforia 15 días, un mes, pero después no pasa nada. Nada, porque siguen haciendo lo mismo. Exacto. Entonces aquí estamos hablando de que para que sea una transformación real, la persona tiene que actuar de manera distinta. O sea, mis acciones cambian mis paradigmas y por lo tanto cambian mis acciones. Y es lo que, digamos, ha hecho también, ha generado el éxito que tienes tú de haber hecho como carne, manifiesto, esta diferencia entre solamente participar de un taller y pasarla bien y sentirme bien y estar en euforia 15 días, un mes, a realmente empezar a tomar otras acciones en mi vida y transformarme. Exacto. ¿No? Bueno, este desafío, fíjate que cuando este modelo nace hace más o menos 5 años, ahí empezamos a darle forma a este modelo. Producto, como decíamos delante, de la observación, producto de la indagación, llegamos a establecer este modelo que le hemos llamado modelo de las personas extraordinarias. Una primera cosa que quiero decir es que cualquier persona tiene acceso a esto. Cualquier persona, si es que desarrolla estos factores que están puestos en ese modelo, puede llegar a tener una vida extraordinaria. Lo que pasa es que no se lo creen. ¿Por qué? Porque hay creencias que están actuando en contrario. O sea, yo conozco mucha gente que cuando se enfrentan a este modelo, en un taller, por ejemplo, lo miran con recelo y les da rabia verlo. Porque en el fondo hay una creencia que no ven, que te dice, tú no vas a ser capaz nunca de llegar a esto. Claro, o una creencia inconsciente de que no, esto es inalcanzable, ¿no? Es inalcanzable, no puede ser. Exactamente. Pero si te das cuenta, hay un modelo del cual tú puedes sacar provecho, y si haces todas estas pautas o pasas por todo este proceso, efectivamente vas a lograr ese cambio o esa transformación y vas a ser una persona extraordinaria. Es totalmente alcanzable. Totalmente alcanzable. Entonces, nuestro siguiente desafío, ¿cuál fue? ¿Cómo armamos un programa de entrenamiento que nos permitiera generar transformación real y no hacer mero ejercicio académico? O sea, de la teoría a la acción, podríamos decir. Lo que no dijimos y lo declaramos, no nos importa mucho que la gente entienda de esto. Lo que nos importa es que hayan personas dispuestas a transformar sus vidas y trabajen este modelo. Entonces nos enfrentamos al desafío de cómo crear la experiencia de aprendizaje tal que se produzca la transformación. ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Qué metodología necesitamos para que la gente que entre a un programa de este tipo se transforme? Y apareció el Mastery. Así es. El EPM Mastery. El EPM Mastery. ¿Qué es el Mastery? Cuando nosotros hablamos del Mastery es como la puesta en marcha, en escena del modelo de las personas extraordinarias. ¿Qué es? El Mastery, bueno, tiene que ver con un término que usamos nosotros, ¿no? Nosotros siempre le decimos a la gente maestro. Porque todos somos maestros, todos somos y aprendices claro, también. Maestro de nuestras vidas. Tenemos un maestro interno que tenemos que desatar. Unleash the Power Within, es el nombre del seminario de Anthony Robbins. ¿no? Desatar ese maestro interno, desatar esa fuerza interna. Y por lo tanto podemos acceder a la maestría. Y del concepto maestría viene mastery, que no es magíster. No es claro. Es mastery. Es maestría. Maestría. Es una maestría para la vida, en donde si tú ingresas a este programa, vas a tener la oportunidad de encontrarte con tus creencias conscientes y con tu mundo inconsciente para poder alinear aquello que está desalineado y que es lo que te impide lograr tu sueño.
También, obviamente, encaminamos a la gente a definir con claridad y con precisión qué quieren. Es un trabajo personalizado este. Claro, es un taller que reúne a 20 personas, 20, 30 personas, pero que se trabaja personalizadamente dentro del taller. Por lo tanto, lo que hacemos es invitar a una experiencia de aprendizaje y de transformación real, de tal forma de que la gente salga al cabo del día 3 con una propuesta de vida distinta. Perfecto. Sea este un ejecutivo de una compañía, sea este un artista, sea este un futbolista, sea este... Me recuerdo mucho del fútbol, porque yo he trabajado con equipos de fútbol, y ahí la pregunta siempre es, un equipo de fútbol con personajes, con jugadores estándares, nada del otro mundo, ¿podrá llegar a ser campeón? ¿Podrá campeonar? Según el modelo, sí. Según el modelo, claro. sí, exactamente. Exactamente. Tuvimos una experiencia muy linda hace poco empezamos a trabajar con San Luis de Quillota. Ya. Pero duró... Pero algo les pasó en el camino. Lo que pasó, maestro, es lo que pasa en muchas organizaciones, Claro. es que los dueños no se lo creen. Entonces, esto es como secundario. ¿Ah? Pero tiene que pasar por es un proceso, porque estas intervenciones tú las has hecho también en organizaciones, ¿no? Máster y cerrados. Sí, claro. Sí. Hay organizaciones, hay empresas que nos han contratado y nos siguen pidiendo, oye, este programa lo quiero cerrado para mi grupo de gerentes, este programa lo quiero cerrado para mi grupo de vendedores. Y las productividades se disparan. Claro, ahí en el tema de la organización se podría llegar a entender de forma mucho más práctica, porque ellos tienen unos objetivos que cumplir, tienen un plan estratégico que cumplir, como normalmente operan las organizaciones. Entonces, les hace mucho sentido. Están predefinidos los focos. Exacto. Lo cual es un camino adelantado. Exacto. Sí, y de eso cada uno de nosotros debería aprender. El ciudadano a pie me refiero. Que nosotros para nuestras vidas deberíamos funcionar de la misma manera. Y seguramente los objetivos que tendrían serían tan productivos o serían tan rentables como los que las organizaciones exitosas tienen. Claro, basta pensar qué le pasaría con una persona que tiene... el otro día hacíamos una reflexión, no el otro día, sino que cuando tuve la oportunidad de estar en Canadá con Sharma y con Richard Branson, hacíamos la reflexión de Mozart, que a mí me tocó de cerca porque a mí me encanta la música de Mozart, me encuentro perfecta. Y la reflexión era, ¿Mozart era un talento extraordinario o no? Bueno, todos podemos pensar que sí, porque un músico de esa talla, un creador... Pero fíjate Tenía talento, pero tenía entrenamiento. Fíjate lo que le pasó a Mozart. Mozart tuvo un padre músico que lo hizo escuchar música en la guata de su madre, desde su gestación hasta el momento en que nació. El tipo nació escuchando la música de su padre. El niño, a los 2 años, ya tenía sus deditos puestos en el piano. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tuvo un seteo mental, claro, en el cual, para el niño, la música era algo normal. Claro. No era algo anormal. ¿Te das cuenta? Claro, es lo que le pasa a un niño que lo pones en un colegio bilingüe. Lo pones en el Range o lo pones en el estoy haciendo publicidad gratis, pero lo pones en alguno de estos colegios que hablan inglés. Solamente inglés, a los 3 años o a los 4 años. El niño ¿cuál es el seteo mental del niño? Este idioma, esta lengua, es tan natural para mí como lo es el español. Es parte mía. Claro. Es parte de mí. No me requiere esfuerzo aprenderla, ¿te das cuenta? El seteo que tenemos nosotros que no aprendimos inglés cuando éramos niños, es que aprender el idioma es algo... Una tortura. Es algo que me requiere esfuerzo. Claro. ¿Por qué? Porque no tengo el seteo. Mozart tenía el seteo. Claro. No, además agregando que el arte es intrínseco al ser humano. Entonces como que la semilla está ahí. Solamente tienes que hacer que crezca, ¿no? Además en una época en la cual esos niños, particularmente Mozart, lo único que hacía era entrenar su piano. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces la cantidad de entrenamiento también es un factor que no hay que dejar de lado. Nosotros tuvimos un pianista, Arrau, chilenejo,
cuando Raúl tenía más de 80 años, lo entrevistaron del New York Times. Y la periodista del New York Times le pregunta, Claudio, maestro. Sí, pues, maestro. ¿Cuántas horas entrena usted? Claudio le dijo, tengo 2 periodos de alta, periodos de baja. En los periodos de baja, entreno 8 horas al día. Cuando tengo conciertos, que son periodos de alta, paro solamente para comer y dormir. Wow. Entonces, su entrenamiento era todo el tiempo. Hoy día hay estudios que indican de que para ser maestro en alguna cosa de la vida, tú necesitas al menos 10.000 horas de entrenamiento. Bien. Y bueno, hay una pasión también por eso, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que la pasión, es mi propuesta, yo creo que la pasión se desata cuando tú tienes los seteos mentales adecuados. Cuando alguien te instala la creencia de que el trabajo es algo espectacular, cuando alguien te instala la creencia de que la música es la vía para el camino divino, o es una vía de conexión con lo superior, tú no puedes dejar de sentir pasión. Y estoy excluyendo de esto el fenómeno de la pasión sexual, porque tiene que ver con los instintos de procreación. Claro, pero yo me ponía a pensar, porque hay tantos adolescentes también que, o muchachos que salen del colegio y no tienen ni idea de falta qué, de foco. Exacto. Falta de foco. Y ahí la responsabilidad fundamental, ¿de quién es? De los padres. De los padres. Porque lo hemos conversado en otras oportunidades, porque los colegios están hechos para aliviarnos la carga como padres. Y no para hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Y no para hacernos cargo de nuestras responsabilidades como padres. O por último, un mentor, alguien que pueda guiar, ¿no? A esta persona, a este muchacho, a este ser que está, digamos, dispuesto ya a entregar su conocimiento. Bueno, tenemos muchísimo que hacer en ese plano, muchísimo que hacer. Pero lo que les quiero decir es que cualquier persona que sea capaz de visualizar estos factores, de trabajarlos, entrenarlos, se puede acercar a tener una vida extraordinaria en el ámbito que quiera. Sin duda. En el ámbito que quiera. ¿Cómo te inspira, Oscar, qué te inspiró para desarrollar esta puesta en práctica en Mastery? Me inspiró el sufrimiento de la gente, dentro del cual yo me incluía. Pero ¿cómo es posible que uno sufra tanto? ¿Por qué uno mira para afuera y hay gente sufriendo? Hay gente en una lucha permanente por las lucas, en una lucha permanente por ¿Qué pasa? Ahora hay muchas personas que te llaman de fuera de Chile también, no solamente acá, para pedir que lo lleves fuera. Y eso tiene que ver justamente con un tema también de carencia con respecto a que en otros países de Latinoamérica no existen instancias como esta y que por eso te la están solicitando también. Y habla muy bien, digamos, de que esto es un lujo, por decirlo de alguna forma, tenerlo acá en Chile. Sí, yo creo que hemos logrado armar un modelo potente, poderoso. Efectivamente nos están pidiendo programas desde Ecuador, programas desde Argentina, programas desde Estados Unidos, que esperamos, ya hemos hecho algunos ya, desde Perú también. En donde hay gente que está esperando este entrenamiento. Estamos escribiendo el libro Personas Extraordinarias, que esperamos salga a la luz pronto. Oscar, y como para terminar, ¿vamos a terminar? Nos faltan pocos minutos. Muy poquito. Ya te estoy advirtiendo, entonces. 3 minutos. 3 minutos. Pero, ¿cuál sería tu mensaje? Tu mensaje y tus coordenadas, ¿dónde te pueden ubicar? Mi correo electrónico, oscar@oscarcaceres.com. Mi Twitter, o Cáceresp. O la página la página web, oscarcaceres.com. Y también Personas Extraordinarias. Y personasextraordinarias.com. ¿Qué mensaje le deja a nuestros auditores? Bueno, ¿qué mensaje se les puede dejar después de un temazo como este? Que la vida los está esperando. La vida los está esperando. Basta la decisión de transformarse. Basta la decisión de ser felices. El ser felices es ahora. El lograr los objetivos es ahora. Porque el futuro no existe. El futuro es una creación mental. El pasado también lo es. Existe el eterno presente. Por lo tanto, es ahora el momento de la transformación para tener una vida espectacular. Lo conversábamos con el Sheikh Hassan Dick el otro día.
Sí, claro. Es que hoy día todas las propuestas van para allá, Fernando, porque el cerebro, hablábamos del cerebro al principio, computa el tiempo de una manera tal que nos hace aprender. Bien. Gracias, Bueno, Oscar. muchísimas gracias, Oscar. Un saludo a todos nuestros auditores. Ya tenemos que dar por terminado el programa. Buenas tardes, espero que hayan disfrutado de este programa y nos vemos el próximo miércoles. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.